Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Rodríguez, pertenezco al curso al curso de Ingeniería de Sistemas, estoy en cuarto semestre, muestro mi documento de identidad. Procedemos entonces a explicar la tarea 2 de Física General, Dinámica y Energía. Vamos a la página que nos da, siguiendo los pasos, al recurso, vamos a Física General, al componente teórico, y del componente teórico vamos a fuerza y movimiento. Bueno, una vez acá vamos a seguir las indicaciones donde, primero que todo realizamos la sumatoria de nuestro documento. El número que nos da la sumatoria es el que vamos a utilizar para las operaciones más adelante. Entonces nos vamos para el primer punto, que sería la fuerza neta, y acá nos va a indicar paso a paso lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que ubicar a las personas como nos muestra la imagen, hacer la predicción y ir respondiendo las preguntas y las casillas como tal. Tenemos el simulador interactivo y nos dice en la acción que primero tenemos, pongamos los muñequitos de rojo y azul del mismo tamaño, vemos que sería el último y el que le sigue en los mismos tamaños, y siempre tenemos que llenar las casillas. Perdón, el simulador está un poquito lento, pero es mi internet. Y bueno, vamos haciendo las predicciones. Tenemos que todo entonces, la primera predicción donde tenemos las mismas fuerzas ubicadas en los extremos. Entonces yo dije, pues como las mismas fuerzas están en los mismos lugares, no presentamos ninguna variación. Yo la predicción del momento que dije es que en efecto la misma fuerza de cada extremo, o sea que no se va a presentar un movimiento. Y pues vamos a realizar la simulación para comprobarlo. Entonces vamos con fuerza neta. Realizamos primero que todo la selección de las casillas, disponemos a poner los personajes, tanto el grupo azul como el rojo, y encontramos entonces que la suma de la fuerza en efecto es 0. Tenemos la fuerza izquierda de 250 newtons y de la derecha 250 newtons. A darle inicio, confirmamos que no hay movimiento ni a la derecha ni a la izquierda. Por más que se mueva, que se esfuerce, pues el movimiento no existe. Entonces, en efecto, movimiento real, ninguno, derecha, izquierda, ninguno. Y como decíamos, suma de fuerza 0, izquierda 250, derecha 250. A continuación, ahora vamos a realizar el procedimiento como lo dice acá. Dice que tenemos el mismo tamaño, diferente ubicación de la cuerda. Entonces, los dos personajes, pero con la diferencia que el último del azul está en. Entonces, reiniciamos. Tenemos que este personaje queda al principio. Tenemos las mismas fuerzas, fuerza de 0, y le damos inicio. Exactamente el mismo cuadro. Yo puse en la predicción que pensé que de pronto por la diferencia de lugares iba a haber un pequeño movimiento por parte del equipo rojo, porque de pronto había más estabilidad, pero pues no, realmente no hubo ningún movimiento. Las fuerzas y la suma sigue siendo la misma del primer punto. Tenemos diferente tamaño, misma ubicación de la cuerda. Los rojos permanecen y el azul, entonces tenemos el primero azul, reiniciamos, y el primero azul, que es el más pequeño, lo ponemos aquí al inicio. Tenemos que ahora hay una fuerza izquierda de 200 newton, a la derecha de 250. Hay una suma de fuerza hacia la derecha y al dar inicio observamos que hay un desplazamiento hacia la derecha. Perfecto, así pues ganaron los rojos. En mi predicción yo tenía que el equipo rojo lograba tomar una ventaja en el movimiento, ya que tenían mayor fuerza.
presenta una mayor fuerza y en efecto así fue, una inclinación hacia la derecha y las sumas de las fuerzas ya dadas. Y finalmente entonces tenemos prácticamente los mismos personajes con la diferencia de que el azul está en una posición diferente. Entonces reiniciamos y presentamos lo mismo, las mismas fuerzas, la fuerza mayor hacia la derecha, damos inicio y observamos el mismo resultado. Ganarían los rojos, tenemos la movilización. Listo, tenemos los mismos datos. Para el segundo punto nos vamos a la parte de movimiento. En el movimiento tenemos entonces las indicaciones donde nos dice en el primer punto colocar la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces tenemos la caja con el peso de la niña. Llenamos los indicadores y en mi caso tenemos que toca poner una fuerza según la ecuación 5 por, en mi caso 19, que fue el resultado que me dio, da 95. Entonces realizamos una fuerza en newtons de 95 y le damos iniciar. Entonces acá observamos que empieza a haber un movimiento lento, pero pues un movimiento que va aumentando. Listo. Tenemos entonces en la predicción que yo dije que ya que la fuerza aplicada es de 95 con el peso de la caja de la niña y pues el peso de la niña de la caja son 90, entonces sí va a haber un movimiento, pero supuse que iba a ser mucho más despacio, pues por lo que los pesos y la fuerza iban a ser muy similares. En efecto, hubo una velocidad, no hubo gran diferencia entre si realmente que fuera muy rápido ni tampoco tan lento. Y tenemos que la velocidad y la rapidez, entonces se alcanzó los 40 metros sobre segundo. En ese momento aún continúa. Listo. Continuamos con el siguiente, que sería con la nevera y el señor. Aquí en mi predicción tenemos que sería un total de 280 kilogramos contra una fuerza aplicada de 95. Yo dije que el movimiento sería lento, muy muy lento. Entonces lo comprobamos, aplicamos los valores y seleccionamos las masas. Y con una de 95 y le damos iniciar. En efecto, hay un movimiento muy muy lento, ya que es mucho mayor el peso a la fuerza aplicada. Observamos un movimiento bastante lento. ¿Qué sucede con la rapidez? Tal cual, el movimiento es lento, ya que la fuerza es mucho mayor. Y sí se cumple la predicción, ya que es mucho mayor el peso a la fuerza que se le aplica. Bueno, con eso tenemos las conclusiones. A partir de lo que vimos, que a mayor fuerza aplicada y menor sea el peso, pues va a ser mucho más sencillo el movimiento y viceversa. Entre menor sea la fuerza aplicada y mayor el movimiento, pues el movimiento va a ser mucho más lento. Entonces, bueno, ahora vamos con el componente de fricción. Vamos a la parte de fricción y tenemos entonces que ahora, según la guía, ponemos la masa que sería la nevera. Este tiene un peso de 200 kilogramos. Y realizamos entonces la siguiente operación, que sería 10 por 19 en mi caso del número. Tenemos 190 y tenemos entonces qué va a pasar en la descripción cuando tiene mucha fricción, media fricción y nada de fricción. En el componente entonces realizado con 190 tendríamos en fricción media nada, cero movimiento, una suma de fuerza de 0, la fuerza de fricción es 190, la fuerza aplicada es 190 en el peso de 200 kilogramos, no hay desplazamiento. Si lo ponemos, es en medio, disculpen, este es en medio. Si lo ponemos en mucha más fricción que la que observamos, tampoco hay un movimiento, tampoco generamos ningún movimiento, la fuerza sigue siendo 0. Pero si la aplicamos en nada, empezamos a observar un movimiento. Empieza de manera lenta,
pero ya hay movimiento, ya que la fuerza aplicada y la suma de la fuerza da 190, ya tenemos cero fricción. Esto sería lo que observamos. En efecto, pues llenamos la tabla donde si no hay fricción, hay un desplazamiento por la superficie, pero porque pues ya es cero la fricción. Bueno, eso tendríamos como conclusión en la fricción. Y nos vamos finalmente para la aceleración, donde tenemos tres opciones para realizar, que está la primera. Bueno, esto acá tenemos que hacer la operación 15 por 19 en mi caso, dividido en 2, me da 142. Tenemos primero una masa de 50 kilogramos. 50 kilogramos, que sería la aplicada. Te ponemos 142 newton. Y procedemos a realizar el proceso. Y observamos que empezó con una fuerza de 17 newtons, pero ya la fuerza de la sumatoria nos da una aceleración de 0,96 metros sobre segundo al cuadrado, fuerza aplicada de 142, y quedamos con una fuerza de fricción de 94 a un peso de 50 kilogramos. Entonces, esos serían los datos que tenemos para el componente de la masa de 500 gramos. La sumatoria yo la hice en un lapso de tiempo de 10,22 segundos y tenemos 0,96 metros sobre segundo. Continuamos con la aplicación de ahora el señor. Entonces, realizamos nuevamente el proceso. Reemplazamos el valor, el peso, y ponemos 142 newtons. ¿Confirmo? Sí, 142 newtons. Entonces tenemos, yo también en este ejercicio lo hice con un aproximado siempre de 10 segundos. Entonces tenemos que hay una suma de fuerzas de 0, fuerza de fricción de 142 newtons y una fuerza aplicada de 142 a un peso de 80 kilogramos. Al darle iniciar, no hay movimiento, no hay ningún tipo de movimiento, no hay una suma de fuerza, no tenemos ninguna rapidez, ninguna aceleración. Eso es lo que observamos, 0 metros sobre segundos al cuadrado con un peso de 80 kilogramos. Y finalmente con el cubo, que es el que nos queda pendiente, realizamos el mismo proceso con la suma de 142 newtons y tenemos entonces, al darle clic, que tampoco tenemos ningún movimiento, tenemos una suma de fuerza de 0, no hay aceleración, no hay rapidez, la fuerza aplicada es de 142 y la fuerza de fricción es lo mismo, así que no tenemos ningún movimiento en un peso de 100 kilogramos. Eso es exactamente lo que ponemos. Igual tomé el tiempo en 10 segundos, no se pudo observar ningún tipo de movimiento y eso sería lo que tenemos. Esa sería la explicación del proceso. Respondemos la pregunta que dice qué sucede con la aceleración cuando tienen diferentes masas. Ponía yo que cuando la masa es menor a la fuerza de fricción, sí hay un desplazamiento, pero cuando las masas son de valores similares o mayores, no va a haber ningún movimiento por lo que vemos acá. Eso sería todo. Muchas gracias.